Así que iba a hablar nada menos de un título que se llama En alpargatas imposibles, ¿de qué planeta vinieron? Y eso es lo que se había preguntado, ¿no? la gente del 17. Pero esto está enmarcado en estas charlas taller, que no llega a ser un seminario, pero es un conversatorio que decimos que es Basta de Sonceras, que bueno, por ahí capaz que, no sé si Daniel quería empezar un poquito con ese tema, introduciendo el tema Basta de Sonceras. Perfecto, bueno, gracias. Muchas gracias por supuesto por estar aquí. Dale, vamos a arrancar. Bueno, compañeras, compañeros, la idea es hacer un intercambio, pero nosotros tenemos preparado, me voy a presentar a Mercedes, que es una compañera de apoyo técnico, de capacitación, y en mi caso, bueno, alguna experiencia tenemos en el tema de la historia del movimiento obrero y en la capacitación sindical. Así que la idea de este taller es hablar sobre el 17 de octubre del 45, pero dando en un marco de cierta ironía, porque cuando se produce este hecho, muchos sectores de la sociedad argentina se sorprendieron. Lo primero que me preguntaron de dónde salieron esos trabajadores y trabajadoras que irrumpieron en las calles, en las plazas, el 17 de octubre del 45. Así que, y esto tiene que ver con la mirada de Arturo Jauretche, que Jauretche escribió en 1968, la dictadura Onganía estaba en pleno, escribió un libro que se llama Manual de Sonceras de Argentina. ¿Y qué son las sonceras? Claro, un lenguaje más bien campechano. Jauretche era de la provincia de Buenos Aires, abogado, un tipo muy lúcido, un abre cabeza, un tipo que hacía pensar. Y en general, sobre todo en la porteñidad, el argentino cree que es vivo, ¿no? Siempre está la avivada, la respuesta rápida que la tiene el argentino. Pero Jauretche lo interpela y le dice, no, pará que está diciendo soncera. ¿Y qué son las sonceras? Y las sonceras son frases que tienen poco valor, pero que sin embargo, eso es importante, Jauretche dice, están dichas en forma solemne y por alguna autoridad. Entonces algo que tiene poco valor se transforma en, pucha, lo dijo fulano, o lo dijo Tapiario. Entonces, la soncera está revestida de eso, es algo dicho medio al voleo, sin mucho fundamento, pero que está rodeado de, se lo dice como si fuera una verdad. Y se lo dice como si fuera una verdad ¿desde dónde? Desde la educación, desde la autoridad política, desde estos medios de comunicación que siempre estuvieron del lado del poder, no es nuevo el rol de los medios. Entonces, quedan como frases hechas y se lo dan como verdades. Jauretche salió, y no era una posición cómoda, salió a decirle a los argentinos, bueno, que nos creemos tan vivos, estamos diciendo un montón de sonceras. Y Jauretche las clasifica, las ordena en 44 sonceras, en ese libro del año 68. Pero dice Jauretche que en realidad hay que enumerarlas, no se las puede clasificar. Pero para tener una idea, en general hay un grupo de sonceras que son autodenigratorias, es decir, que el argentino reniega de su propio país, digamos, por decirlo, de su población, de su territorio. Estamos en Argentina. Las denigratorias. Y después hay otro tipo de sonceras, y Jauretche dice, está la soncera económica también, porque después vamos a hablar de las sonceras actuales, ¿no? Pero sonceras que se repiten en el tema económico, pero si bien dice no se puede clasificar, Jauretche dice, bueno, pero acá hay 3 sonceras y una madre que las parió a todas. ¿Cuál es la soncera madre? Civilización y barbarie. La frase de Sarmiento cuando escribió el Facundo. Ahí dice Sarmiento, dice Jauretche, que desde esa soncera, civilización y barbarie, se desprende todos los demás. En ese marco de civilización y barbarie, Jauretche interpreta el 17 de octubre del 45. Fue la barbarie que apareció. No estaba la barbarie de golpe,
irrumpe en las calles y en las plazas. Claro, a uno le tocó vivir ya en los pueblos del interior, el pobre no se podía arrimar a la plaza principal, tenía que estar siempre por afuera. Si venía a la plaza lo cagaban a pedo, lo sacaban. El pobre tenía que agachar la vista cuando lo miraba al patrón. Si lo miraba al patrón de ojo a ojo, era una falta de respeto. Y cuando hablamos de pobre, estamos hablando de indígenas, estamos hablando de negros, de gauchos. Entonces, Jauretche interpela a la sociedad. Y lo putearon mucho a Jauretche, porque decía, los argentinos son unos iguales, lo estamos diciendo soncero por todos lados. Y entonces ese libro de él es del año 68, y antes había escrito algo, para que si le gusta la lectura, que se llama Los profetas del odio. Fíjense, el odio suena, lo escribe después del 55, en el 58, y le agrega algo, y la yapa. Y la yapa es la denuncia de Jauretche a la colonización cultural, cómo nos entran por la cabeza una serie de ideas, sobre todo de Europa, que nos impiden desarrollarnos, digamos. Así que esto es interesante para los que pueden leer o darle tiempo para interpretarlo, Jauretche, ¿no? En esta obra que es tan importante, pero que además desde el presente estamos asistiendo no solo a un montón de sonceras que se dicen, sino también a un proceso de politización. Jauretche, ¿qué hacía con este tema de la soncera? Repolitizaba, provocaba la discusión política, obligaba a discutir. Si uno sigue los pasos de Milei, las cosas que dice, da lugar a una repolitización, es decir, poder discutir con el pueblo, con nuestros compañeros, con los trabajadores, cuestiones que se dicen así al voleo y que en realidad son sonceras. Así que la idea era darle un marco, porque Jauretche ubica el 17 de octubre dentro de Civilización y Barbarie. Buenas tardes. Y buenas tardes. Fabián. Bienvenido. Hola, compañero. Adelante, compañero. ¿Cómo estás? Te puse el coso. Creo que lo llamé. Perdón. No, estamos largando recién, compañero. Ensenada, Fabián Cabanilla. Bueno, después nos vamos a presentar medio rápidamente todo para... Pero bueno, estamos hablando un poco de Jauretche, una introducción, ¿no? Del manual de soncera y para entenderlo, Jauretche. Entonces, esta idea de que las sonceras son frases de poco valor, pero que están revestidas de solemnidad y dichas por alguien que es una autoridad. Entonces no cualquier cosa es una soncera tampoco, para Jauretche, ¿no? Y bueno, no sé en el lenguaje actual qué sería el equivalente de soncera. Bueno, ¿qué dice? Boludeces. ¿Cuál sería el equivalente a una soncera? Jauretche era un hombre de Lincoln, de la provincia de Buenos Aires, tenía un lenguaje muy llano, de vecino, y muy campechano, del campo, usaba frases campestres, como Perón, digamos, por decirlo de alguna manera. Es un tema basado en psicología también. Claro. Entonces, él le llamaba soncera, y por ahí en el lenguaje actual no tiene una equivalencia clara. ¿Qué es una soncera? Que tampoco nadie le está señalando. Lo que hizo Jauretche fue señalarlas como sonceras. Claro. Y en el lenguaje actual no hay quien señale eso y por eso no tiene nombre. Claro. Y ahí también es interesante, Jauretche dice, bueno, yo dice, no estoy en contra de clasificarlas. Hay soncera autodiscriminatoria, soncera económica, está la soncera madre que las parió a todas, que es Civilización y Barbarie, y invita y convoca a cazar soncera. Dice, hay que hacer como el cazador, que va con una escopeta, pero tiene que estar preparado para las dos cosas, dice, o tirar abajo a la perdiz, o a la liebre, o tirarle al pájaro que va al vuelo. Es decir, la soncera puede aparecer, hablando de lo que decía Diego, por cualquier lado puede aparecer la soncera. Y él hace una convocatoria a eso, no la dejemos pasar, discutamos, ¿por qué se dice esto? ¿Cuál es el fundamento? Así que tiene vida el tema, ¿no? No es una pieza del museo, el manual de soncera, más allá de que tenemos que actualizarlo, ¿no? Que es una gran convocatoria. Lo que quería agregar que las sonceras a las que hace alusión Jauretche, por quien las dice y demás, quedan como instauradas en la sociedad y quedan naturalizadas. Y después es como que también penetran en lo que sería la cultura del pueblo, porque
¿Quién no escuchó decir, como son ricos no roban, no tienen que robar, por ejemplo? Y eso queda naturalizado y queda como una verdad, digamos, ¿no? Sí, pero hubo dos personajes que yo le dije recién, que es, estamos en la Argentina cuando le decimos a alguien, y eso produce desánimo. Te salís a la calle y decís, ¿con quién me junto? Si todos me van a contestar lo mismo. Eso es hubo personaje personajes psicológicamente. contemporáneos que escribieron los libros. Uno fue de los 8 que llamaban de Castelli, diputado, hizo mandar de Gansada. Gansada le llamó. Y Aníbal también. Este es el diputado de los 8 de Castelli, por ahí. Sí, fue intendente de Castelli. Bueno, no me acuerdo. Inglaterra lo usa, Pero bueno. Estados Unidos lo usa mucho. Claro, entonces, ahora Cabreche ubica el 17 de octubre del 45 entre civilización y barbarie. ¿Y qué era la civilización? Era Europa. Es decir, todo lo que viene de Europa era válido por venir de Europa. ¿Y qué era la barbarie? Lo que era nuestro, lo que era americano, lo que era nativo. Era el indio, el gaucho, el negro, los caudillos que representaban las luchas federales. Eso era la barbarie. Entonces, estos intelectuales argentinos tan respetados, entre comillas, falsamente respetados, no se plantearon una Argentina que debía resolver el tema de la dependencia. Veníamos del proceso independentista, pero las potencias dominantes, Inglaterra sobre todo, nos dominaba económicamente, y en vez de plantear la lucha por la liberación, plantean que lo que había que hacer era traer a Europa a la Argentina, traer la civilización. ¿Y qué había que hacer? Desterrar a los bárbaros que se oponían a eso. Entonces plantean una falsa pelea, pero que es la grieta que nos recorre, y grieta real, esto no lo inventamos nadie, el drama argentino entre los que están a favor de la civilización europea y luego norteamericana y en contra de la unidad sudamericana y de defender lo propio, mirar a la Argentina desde la Argentina. Bueno, el 17 de octubre del 45, ahora centramos en el tema, por eso el título es un poco provocador, porque cuando aparecen los trabajadores, aparecen también preguntas, ¿de dónde vinieron? ¿De dónde salieron? Hace muy poco en Chile hubo una movilización muy grande, 2 años, y la mujer del presidente de Chile dice, estos son alienígenas, no sabía de dónde habían aparecido en la Casa de la Moneda, en la Plaza de la República de Chile, son alienígenas. No entendía, digamos, la aristocracia chilena de dónde habían salido. Esto ocurrió hace 2 años. Imagínense, en 1945, 13 millones de habitantes, una Argentina que venía dominada, había firmado un estatuto del coloniaje que se llamó Jauretche, en un pacto con Inglaterra, el pacto Roca-Rússima, dominada económicamente y con una enorme pobreza, a punto tal que la tuberculosis hacía estragos. La expectativa de vida no llegaba a los 40 años, 38 años la expectativa de vida. Eso se demostraba en el servicio militar, digamos, la organización que se le hacía a los argentinos convocados, a enrolarse. El 17 de octubre de golpe rompe con todo eso, ¿no? y provoca preguntas, algunas muy locas, pero el desconcierto no es solo de la derecha, también de los partidos de izquierda, que son muy bravos porque van a decir que lo que venía era el aluvión zoológico. Hace poquito, creo que hace 2 días hizo declaraciones parecidas en ese sentido, calificando al kirchnerismo y al peronismo como una especie de animales, ¿no? de animales brutos que no entienden cómo son las cosas e insisten en cosas que no corresponden. Bueno, entonces vamos a entrar ahora sí al 17 de octubre de 1945. Vamos a arrancar con unos cuadros de apoyo. Acá Mercedes da una mano bárbara. No podemos hablar de todo, es muy rico, pero vamos a concentrarnos en el hecho histórico, ¿no? El 17 de octubre del 45, voy a poner los anteojos, porque ya estoy viejo. Y bueno, en primer lugar, tener en cuenta lo que era el coronel Perón. Fue parte de un golpe y de un grupo que se llamaba Grupo de Oficiales Unidos, el GO.
Un golpe que se produce en el año 1943. En Argentina había un gobierno conservador, había entregado su economía a Inglaterra, no había futuro, digamos, lleno de ollas populares, Villa Miseria. Hay tangos y letras de tangos, sobre todo de Discépolo, pero también Homero Mansi, letras muy desesperanzadoras, es decir, no había futuro. Escarabrini Ortiz, que era otro hombre de Forja, había escrito El hombre que está solo y espera, es decir, era un porteño que Corrientes y Esmeralda mandaban para todos lados, y donde no hay futuro. Entonces se produce un golpe militar en el año 43 que desplaza al gobierno conservador. Los conservadores querían llevar de presidente a Patrón Costa, que era un latifundista de Salta, y se anticipan estos oficiales del ejército, dan el golpe, y ahí se incorporan oficiales jóvenes. Uno de ellos es Juan Domingo Perón. Y Perón va a ocupar un lugar que nadie daba dos mangos por ese lugar, porque el control del trabajo estaba a cargo del Ministerio del Interior. Había un departamento laboral en el Ministerio del Interior que solamente tenía jurisdicción en la ciudad de Buenos Aires, no en el interior del país. El coronel Perón lo nominan en la secretaría en ese departamento, y lo primero que hace es impulsar que se transforme en Secretaría de Trabajo y Previsión, y define algo muy importante, que esa Secretaría de Trabajo y Previsión tuviera delegaciones en todo el país. Y él va a iniciar una acción de control sobre el tema laboral, control en el sentido que se cumplan las legislaciones, y promueve iniciativas desde ahí, y empieza a ser conocido el coronel Perón por esta actitud, digamos, laboral. Pasen. Después, Juanjo, sí, alguna sillita más. Dale. Entonces, vamos a ver, la Secretaría de Trabajo y Previsión fue creada en noviembre de 1943. El presidente de este golpe militar era Farrell, para reemplazar el vetusto Departamento de Trabajo del Ministerio del Interior. Fue designado al frente de la misma el coronel Perón, quien inmediatamente ordenó la conformación de delegaciones en todas las provincias. Esto le permitió una primera actividad: ejercer el poder de policía del trabajo para hacer cumplir las leyes y disposiciones que eran letra muerta, como la jornada laboral de 8 horas. Los socialistas se jactan de que impulsaron la ley de 8 horas, pero no la cumplió nadie. Perón empieza, como la jornada laboral de 8 horas, el descanso dominical, pago de horas extras, reconocimiento de accidentes de trabajo y reglamentaciones de higiene y seguridad, e intermediar en los conflictos con sentido protectorio hacia los trabajadores. El Estado empieza a meterse en los conflictos, que eran muchos, porque la crisis económica era muy fuerte y el mundo estaba en una etapa de la Segunda Guerra Mundial, digamos, porque lo cual traía una serie de consecuencias. Así resolverá favorablemente ante las patronales peticiones de los trabajadores luego de extensas huelgas que venían desde 1942, como los conflictos de los metalúrgicos y textiles en 1944 y de los trabajadores de la carne en el frigorífico Suiz de Berisso. Acá tenemos un tema en la zona muy importante, que es que los trabajadores de la carne tenían en 1942, en el otro gobierno, no en el golpe militar, ya venían demandando y se habían enfrentado con las patronales, demandaban el mejoramiento de condiciones laborales. Acá hay un libro, al que le gusta la historia, Rodolfo Puigro tiene un libro chiquito, los mejores libros son los chiquitos, que se llama El peronismo y sus causas. Puigro relata ahí el testimonio de algo que pasó en el frigorífico Suiz de Berisso, pero que da una idea de la transformación. El frigorífico Suiz de Berisso estaba encabezado. Vamos con... Hola, comanda, compañero. Adelante. Vamos abriendo. Vamos abriendo el... Hola. Por favor. ¿Por esto vos también o no? Está bien. ¿Por acá? Entra. Impecable. Gracias por la chica. Bien.
Estamos, Ahí estamos. para los compañeros que recién llegan, estamos hablando del marco un poquito anterior al 17 de octubre de 1945, que es el hecho histórico que nos convoca en esta charla. Y un tema muy importante son los cambios que empiezan a darse a partir del golpe de 1943 y los cambios en la economía. Vamos a un hecho histórico en nuestra ciudad y en nuestra región, que es el frigorífico Suiz de Berisso. Allí la conducción gremial del frigorífico Suiz era del Partido Comunista. Al frente de la representación gremial de la carne estaba un dirigente, José Peter. Y Peter, en el año 42, moviliza a los trabajadores con demanda a la patronal y no hay respuesta. Y el coronel Perón, desde la Secretaría de Trabajo de Previsión, empieza a tomar los temas. Y toma el tema de los metalúrgicos y de la carne, eran conflictos heredados, digamos. Entonces, a Peter lo habían detenido en el año 42 los conservadores, lo habían mandado a la cárcel en Neuquén. Perón manda un avión, lo hace traer a Peter para entrar en una negociación para resolver el conflicto. ¿Qué le pasó a Peter? Que en el medio de esto, 42-43, se estaba definiendo la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el Partido Comunista, que estaba aliado a los rusos, a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, le empieza a plantear a Peter que en realidad esas reivindicaciones que habían impulsado había que aminorar, levantar la pata del acelerador. ¿Por qué? Porque era muy importante mantener la entrega de carne a los aliados que estaban peleando en Europa y que no convenía, eran aliados tácticos los patrones ingleses del SWIFT, no convenía seguir con ese conflicto. Entonces Perón lo hace traer de Neuquén y hay dos asambleas, por eso es muy importante. Uno ha recibido información no solo de los libros, sino de dirigentes por edad. Cuando teníamos 18 o 20 años tuvimos la suerte de compartir con compañeros que estuvieron el 17 de octubre y que nos contaron cosas como esta. Peter viene y hay dos asambleas, una en la cancha de Dock Sur, en Avellaneda, y otra en Trabajadores de la Carne, en el SWIFT. Y en esa asamblea se discute. Y ya había otro sector gremial que empezaba a plantear, que sería el laborismo, digamos, y para ubicarlo con nombre y apellido, Cipriano Reyes, más allá del devenir histórico después de Cipriano, que decía, no, compañero, acá lo que tenemos que hacer, al contrario, tenemos que ahora aprovechar el momento. Ellos están vendiendo mucha carne afuera, tenemos que buscar un aumento de salarios, que tal como de condiciones de trabajo, y esa discusión se da en la base. Bueno, el resultado, ¿saben cuál fue? A José Peter lo destituyen los trabajadores y lo entronizan a nuevos dirigentes gremiales que van a formar posteriormente, porque el Partido Laborista no estaba formado, el Partido Laborista. Entonces ahí aparecen nuevos dirigentes. Perón eso lo visualiza y empieza a ver la posibilidad de ir hacia un modelo sindical distinto a este que ya estaba agotado. Así que vamos al otro cuadro. Bueno, esto es muy sintético, pero para tener una idea, porque la adhesión al general Perón no fue una adhesión simplemente carismática, más allá del carisma del general. Eran cosas muy concretas que los trabajadores notaron el avance en 2 años, en apenas 2 años, con Perón al frente de la Secretaría de Trabajo. La acción intensa de Perón llamó la atención, generó asombro en muchos dirigentes sindicales, como la desconfianza de sectores del ejército. Ya a Perón lo empiezan a mirar, bueno, ¿a dónde va? ¿A dónde va? Está ganando mucha adhesión con los trabajadores. Se impulsó un aumento general de salarios y la protección de los lugares de trabajo en todo el país. Esta territorialización de la Secretaría es muy importante. A la vez fueron sancionados los decretos leyes de gran impacto laboral, como la ley 23852 de asociaciones profesionales, que le otorgó legalidad a los gremios. Esto es muy... Los gremios antes de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión no eran legales, no estaban reconocidos por la ley. Se regía por el Código Civil. Y casi no había leyes laborales, era muy poca. Entonces, la ley de asociaciones sindicales era reconocer a los sindicatos como una entidad jurídica. Y empieza a aparecer el tema de la personería gremial a los sindicatos. Sanciona la ley 23852
que le otorgó legalidad a los gremios y reconocimiento de personalidades gremiales que potenciaron la discusión de convenios colectivos. Se llegaron a suscribir más de 300 nuevos convenios colectivos de trabajo. Él, al legalizar los sindicatos, los habilita a la discusión con los patronales y a firmar convenios colectivos. Eso produce un gran impacto en los trabajadores. Otra ley se llama decreto ley porque no había Congreso, eran decisiones del Poder Ejecutivo, estaba dentro de un golpe militar. Determina el denominado Estatuto del Peón de Campo, puso fin al histórico desamparo de los trabajadores rurales. Los trabajadores rurales, compañeros, tenían un decreto de un gobernador, Olidén, de 1815. Era la única reglamentación laboral que, entre otras cosas, decía que el gaucho, el peón de campo, debía conchabarse en una estancia. Y si no se conchababa en una estancia, no le firmaba la papeleta al patrón, era declarado vago y mal entretenido. Eso, bueno, Martín Fierro cuenta gran parte de este drama del campo. Bueno, no había legislación laboral. El Estatuto del Peón de Campo rompe con eso. La jornada era de sol a sol, bueno, nada. Se hacía todo a merced del patrón. Otro decreto ley, 31665, extendió las jubilaciones a los trabajadores de industria. Los trabajadores no tenían jubilación. Quienes sí lo tenían, los empleados de comercio. Lo habían conseguido en convenio colectivo, en disputa, y los bancarios. Pero toma este tema y lo extiende a todos los trabajadores de la industria, la jubilación. Y otro decreto importante que causó mucho revuelo fue el aguinaldo, que establece el 33.302, establece el aguinaldo, incrementa las indemnizaciones por despido, ¿le suena? Y el periodo de enfermedad a 6 meses y la implementación de vacaciones pagas. Estas son las normas más importantes que en muy poco tiempo, tiempo récord, el coronel Perón, en el marco del gobierno de Farrell, las va resolviendo a favor de los trabajadores. Bueno, y acá ya entramos en el marco político del 17 de octubre. Lo que quería hacer una referencia a los compañeros es que el movimiento obrero, los sindicatos, estaban partidos en el momento del golpe del 4 de junio del 43. Había dos CGT, CGT número 1 y CGT número 2. La CGT, en general, el pivot de estas dos CGT eran gremios de servicio. Uno, la Unión Ferroviaria, era el gremio más importante del país, tenía 40.000 afiliados, en una CGT que no tenía más de 80.000 afiliados. La mitad eran ferroviarios, producto del desarrollo del ferrocarril, ¿no? Y en general dirigentes socialistas, los de la Unión Ferroviaria. La CGT número 2 estaba encabezado por los municipales, también trabajadores de servicio. El nombre o la cabeza era Pérez Leirós, también socialista, pero que nucleaba a muchos gremios chicos industriales, chicos en ese momento, después se van a ir agrandando, la número 2. Y una se llamaba de la calle Independencia, la Unión Ferroviaria está en la avenida Independencia, la sede de la Unión Ferroviaria, y la otra de la calle Catamarca. Se dividían, bueno, después con el tiempo, la CGT Brasil, por ejemplo, era la calle Brasil y Constitución, la de Valdivia. Se denominaban por el nombre de las calles donde tenían la sede. O sea, había dos CGT. En general, la dirigencia le desconfiaba a Perón porque decía, Perón es un coronel, es un milico igual que los otros. O sea, lo veían que tiraba para este lado, pero no tenían confianza. No tenían confianza. Entonces, no tienen una actitud de franca adhesión. Pero empiezan a desprenderse algunos dirigentes. Yo quiero acá detenerme un poquito porque también hay algunas soceras sindicales que hoy se discuten, que es que el régimen laboral del peronismo viene del fascismo, de Mussolini y del nazismo alemán. Y esta ley de asociaciones sindicales que le decía que le otorga personalidad jurídica a los gremios y gremial, fue muy trabajada por Bramuglia, que va a ser ministro de Interior de Perón, venía del socialismo, era dirigente de empleados de comercio. Y ellos sí miraron lo que pasaba en el mundo y adaptaron, digamos, algunas cuestiones que venían de Europa del lado de los perdedores de la guerra, que les parecieron importantes, pero Bramuglia fue
el ideólogo de la ley de asociaciones sindicales, que la hablaba con el general Perón. Y eso va a sentar las bases del modelo sindical argentino que aún hoy tenemos, más allá de su debilitamiento, que es el régimen de reconocimiento del sindicato por actividad. Entonces, este es el marco que vamos a tener, una CGT dividida y descreída en general, que duda en brindarle el apoyo a Perón, ¿no? Bueno, vamos a los acontecimientos que rodearon el 17 de octubre. En primer lugar, hay una injerencia en la política interna argentina del embajador de Estados Unidos, Bravo, que apoya a la Unión Democrática, la UCR, el Partido Conservador, Partido Demócrata Progresista, que era de Santa Fe, Partido Socialista y Partido Comunista. Braden era un enviado del Departamento de Estado norteamericano. Los norteamericanos son los que, en el final de la Segunda Guerra Mundial, son los que atropellan un enorme genocidio sobre Japón, tiran la bomba atómica y se sientan en la mesa de los ganadores. Les preocupa Latinoamérica al gobierno norteamericano. Braden era un cuadro del Departamento de Estado y lo mandan a la Argentina, no es casualidad. Braden vino, baja del avión y empieza a liderar marchas opositoras al golpe que se había dado en la Argentina, ¿no? Hay críticas del poder económico, los empresarios empiezan a alarmarse, si a dónde va este coronel, que está reconociendo derechos de los trabajadores, que resuelve los conflictos de esta manera, y la Bolsa de Comercio, la Cámara de Comercio, enfocan todas sus críticas a la Secretaría de Trabajo y Previsión, mes de junio, estamos acercándonos a octubre. Se organiza una marcha de la Constitución y la Libertad de la Unión Democrática. ¿Perdón? Acá viene... Un invitado especial que me lo trataste. Compañero. ¿Qué tal, Jorge? Por favor, siga. Venga a escuchar, venga a aprender. Compañero, bueno, un gusto. Jorge tiene una charla ahora, ¿no? Sí, un ratito. Bueno, un gusto. Jorge, estamos charlando alrededor del 17 de octubre, recordando aquella fecha histórica y un gusto y un honor que claro. Sí, bueno, está bien. Y alentar a los compañeros que están en la trinchera. Y bueno, nosotros estamos manteniendo viva la historia dentro de las posibilidades. Estamos en el pleno 17 de octubre, lo que rodeaba la marcha de la Unión Democrática. ¿Saben con qué figura? 1 millón de personas junto a la Unión Democrática un poco antes del 17 de octubre. 1 millón de personas. No es joda, ¿eh? Braden, el embajador, la encabeza. El gran retrato, ¿sabe de quién era? De Domingo Faustino Sarmiento. Y ahí vamos a este tema que Arturo Jauretche, dentro digamos, de las sonceras que define en ese manual de soncera, inscribe al 17 de octubre dentro de Civilización y Barbarie. Dentro de esa gran soncera, la madre que nos parió a todos, decía Jauretche. ¿Por qué? Porque Sarmiento fue el tipo, el ideólogo de que lo europeo era mejor y que lo nativo no servía, no solo que no servía, que había que terminarlo. Porque hay compañeros que lo defienden a Sarmiento, con todo respeto, pero Sarmiento imaginó una educación pública para el hijo del inmigrante, para sustituir al nativo, no para incorporar al nativo. Él descartaba que el gaucho, el indio, el negro tuviera posibilidad de ver una especie de subhumano, lo dice, Sarmiento lo dice. Habla de manera simpática de Facundo Quiroga, pero dice, si Facundo Quiroga no se adapta a las leyes, hay que exterminarlo, el mismo Facundo. Bueno, la oligarquía no se equivoca, el gran cartel de la Unión Democrática lo llevaba Domingo Faustino Sarmiento, y es lo que precede al 17 de octubre. Después de esa marcha de la Constitución y la Libertad, el general Ábalos, permeable a las presiones, impulsa un golpe interno, dentro del golpe, un golpe, ¿no? Y ordena la renuncia y prisión de Perón a la isla Martín García. Ábalos es como que dice, bueno, esto así como está, y empieza a recibir las presiones de la Cámara de Comercio, de la Embajada Norteamericana, bueno, todas estas cosas que no han perdido autoridad, pero se viven de una manera muy intensa en esos días. Bueno, la renuncia de Perón y su confinamiento en la isla Martín García empieza a provocar
había desconfianza en la dirigencia sindical, pero en las bases, sobre todo los delegados de fábrica, porque el otro tema de la ley de asociaciones sindicales de Perón es que reconoce un rol del delegado de personal muy importante, que era muy combatido. El sistema a los delegados los metía presos, no los reconocía. La nueva ley de asociaciones protege al delegado sindical. Los delegados son los que empiezan a plantear la inquietud en la base trabajadora. Gran inquietud obrera en las bases, delegados y sectores de la dirigencia piden medidas. La CGT convoca un paro general para el 18. Los trabajadores no esperan y salen a las calles el 17. La movilización principal es del Gran Buenos Aires a Plaza de Mayo, queremos a Perón. Yo me detengo acá un poquito también por un tema histórico, que es estas dos CGT, 1 y 2, de la calle de Independencia, que era la Unión Ferroviaria o Catamarca, van a confluir, digamos, frente a la inquietud que había de los delegados en plenario. Ese plenario se define por un solo voto, que es un delegado de ATE, su nombre es Libertario Ferrari, fíjense el nombre, Libertario, un nombre anarquista, digamos, y Libertario Ferrari venía con el mandato de votar en contra del paro. La caracterización era que era un problema interno de los militares, que se tenían que arreglar entre ellos, que no convenía meterse en ese interno. Pero cuando escucha los argumentos, empieza él a cambiar su posición. ¿Y qué decían los delegados que venían, los dirigentes sindicales? El patrón me está diciendo ahora el aguinaldo, anda a cobrárselo a Perón. El patrón me está diciendo se acabaron las vacaciones pagas. El patrón me está diciendo que se vuelve atrás con la legislación que Perón había. Entonces la inquietud era muy grande. Y muchos dirigentes que dudaron se dan vuelta, digamos, y se va a una votación muy pareja. La define el Libertario Ferrari. Ferrari después le hicieron un homenaje al gremio. Si el resultado hubiera sido otro el 17 de octubre, lo mataba porque él traicionó el mandato que llevaba. Pero él le explicó a los compañeros que frente a los argumentos que había escuchado, valió. Y supongamos, son 36 gremios los que votan y la elección salió 18 a 17, una cosa así, no me acuerdo exactamente el nombre. Después hay una revisión de la izquierda que dice que en realidad no fue Libertario Ferrari, que fue más amplia la votación, pero la fuente de esto viene de Forja, porque Libertario Ferrari era un militante de Forja. No eran muchos los militantes sindicales que tenía Forja, uno de ellos era Libertario Ferrari. Y Ferrari lo cuenta y hay credibilidad, digamos, en las actas de asamblea, pero fue una noche muy larga, empezaron a sesionar, se sesionó en la sede de la UTA, en la calle Moreno, o sea, ahí confluyen las 12 que tienen. Y empezaron a las 6 de la tarde, a las 7, y lo definieron a las 3 de la mañana, el paro. Para esto ya los delegados caminaban la fábrica y decían vamos a reclamar la libertad, pero o sea, ahí se da una cierta desincronía, pero está bueno para entender la dinámica, que el paro estaba decretado para el 18, se adelanta la movilización, pero Perón va a plantear que el paro debe cumplirlo igual. Por eso el 17 de octubre fue un jueves, de mucho sol, calor. El viernes se cumple con el paro. Y el lunes, ahí aparece el lunes San Perón, el festejo, porque ahora vamos a ver el desemboque. Pero, entonces, las movilizaciones no abarcan solamente el Gran Buenos Aires hacia capital. Perdón que sí. Perdón que te sumo algo, sí. Digo, por el tema de la CGT que estamos todos digo, anoche leía casualmente el acta de la discusión esta de la sede de la tarde a las 3 de la mañana, y las posiciones que iban no iban en contra de Perón, ninguno iba en contra de Perón, lo que decían era nosotros tenemos que mantenernos autónomos de este proceso y defender los intereses de los trabajadores. No puede ser que vayamos a dar la vida por Perón, pedir por la libertad de Perón, lo que tenemos que pedir es por garantizar que nuestros derechos se respeten. Esa era por las dos posiciones. Sí, una más sindicalista, digamos, y otra más politicista. Exacto. Que decía, no, pero pará, esta es la cabeza de un proyecto que te está defendiendo nuestros derechos. No, una discusión muy interesante, ¿no? Que algún sector de izquierda, esto para lo que le interesa la historia, ha hecho una revisión, han encontrado actas en Alemania, en Austria, y los que conocen la dinámica sindical, vos sos prolijo en el gremio, acta de asamblea y todo, mientras las asambleas son ordinarias. Ahora, en el medio de este quilombo, muchos gremios que fueron no quedaron registrados.
Es decir, las actas no se corresponden con la realidad, entonces hay un intento de revisión, que sobre todo la izquierda antiperonista le busca desvirtuar un poco el tema del 17. Es muy fidedigno y está avalado por Forja el testimonio de Libertario Ferrari. Y además Libertario Ferrari, pobre compañero, pero él lo manda porque en general tiene una mirada muy latinoamericana del tema sindical y lo manda es el primer embajador a Brasil y se cae el avión. Muere a los 2 años, Libertario Ferrari, el 17 de octubre del 45. Pero quedan los testimonios de Forja. Él era compañero de Forja. Bueno, ya vamos terminando, pues vamos a pasar a un pequeño video que habla por sí mismo. Es importante este tema que no solamente la movilización fue hacia Buenos Aires. La Plata es una ciudad que fue sacudida por el 17 de octubre y eso fue como ocultado. La mayor cantidad de trabajadores no llegó a Buenos Aires, que salieron del frigorífico Suiz, de las plantas de Ensenada. La mayor cantidad de trabajadores vinieron por la 60 y vinieron hasta la calle 7 y se estacionaron sobre 7. ¿Y a dónde fueron, compañeros? Y esto es importante también tenerlo en cuenta. El tema de los medios de comunicación no es nuevo. Las movilizaciones de La Plata, las movilizaciones en Rosario, la movilización en Córdoba y en Tucumán, todas fueron hacia los diarios opositores. Todas, todas. En La Plata se dio un hecho también, hablando de Sorcera, algo muy polémico que fue Alpargatas sí, libros no. La movilización viene y se estaciona sobre calle 7. Estaba muy cerca, está muy cerca la Universidad de La Plata, el rectorado. La sede del Jockey Club, que estaba sobre 47, la actual Facultad de Derecho, que era el nexo. El diario La Prensa y el diario El Día, por Diagonal 80. Hacia ese lugar fueron los trabajadores. Y se pararon frente a la Universidad de La Plata y gritaron Alpargatas sí, libros no. Bueno, se escandalizaron, fue una de las cosas que intentaron desde los sectores oligárquicos desvirtuar la movilización de los trabajadores. Jauretche explica este tema Alpargatas sí, libros no, y tiene mucha actualidad desde el punto de vista actual. Dice, Alpargata era, queremos comer, queremos las cosas elementales. Sabemos que hay otras cosas, no es que eran ignorantes, no leían, compañeros se estaban formando y todo, pero querían garantizar lo más importante que le estaba garantizando el general, el coronel Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión. El Alpargata sí era afirmarse en los derechos básicos. Y la otra propuesta que era civilizadora, que había que ilustrarse, la desprecia. Bueno, acá no se dice, somos hijos del reformismo. Joaquín B. González está sentado ahí, impoluto, fue el tipo que sancionó la ley de residencia de Argentina, ministro del Interior. Creo que fue Miguel Cané, ¿no? El autor de Juvenilia era diputado, es el que hace el proyecto de ley. Pero el que la sanciona es Joaquín B. González. O sea, no es que los trabajadores se equivocaron cuando gritaban libros, no, le estaban gritando a Joaquín B. González, que era el autor de la ley de residencia. ¿Y qué era la ley de residencia? Era la ley que le permitía al Poder Ejecutivo detener a un dirigente sindical y deportarlo, o a su país de origen, o a la cárcel de Ushuaia. Y compañeros, ahí están los primeros detenidos desaparecidos. Hay muchos tirados al mar entre el trayecto de Puerto Nuevo a Ushuaia. No, salían de Buenos Aires y no llegaban a Ushuaia. Hay un tango que canta Gardel, se llama Al pie de la Santa Cruz, el que lo puede escuchar, que lo escuche. Es el drama de una familia que va a despedir a su padre de familia, dirigente gremial, a donde en la planchada de Puerto Nuevo, a donde lo llevaban a Ushuaia. Bueno, ese es Joaquín B. González. Yo no lo escucho a los compañeros de la Universidad de La Plata repudiarlo a Joaquín B. González. Y ahí está sentadito. Ahora, para entender el 17 de octubre, los trabajadores movilizados repudiaron al diario La Prensa, al diario El Día, todos por su prédica denigratoria hacia los trabajadores. Y al diario La Capital en Rosario, el de Córdoba, La Voz del Interior, todas las movilizaciones de los trabajadores del 17 de octubre se dirigieron hacia los medios de comunicación. Y ahora lo vamos a ver, y ya lo vamos a ver al general Perón. Te corto un Sí. Creo que acá hay muchos compañeros que son de la región, así que lo van a saber incluso vos mismos. Creo que hasta el año 90, por lo menos, cada movilización que había en Buenos Aires se
Sí, nosotros la pasábamos por Diagonal 80, lo puteábamos de día. Resulta que ahora Kreisel fue un hombre sensible y defendió los derechos humanos en la dictadura. Mentira, enorme mentira. Pero bueno, son esas onceras que se instalan y que algunos lamentablemente... Bueno, Joaquín B. González tenemos que saber en La Plata quién era Joaquín B. González, ¿no? Pero bueno, entonces estamos ya frente a este hecho. Ahora vamos a pasar, no sé cómo estamos. Pero bueno, como quieran. Sí, algunas cifras interesantes. La movilización alcanza 800.000 trabajadores, son un total de 13,5 millones de habitantes, o sea, 800.000 en esta escala, digamos, ¿no? De 13 millones. De las negociaciones esa misma noche resulta la liberación de Perón, su presencia en la plaza, convocatoria a elecciones para el 24 de febrero del 46 y la renuncia de Perón a sus cargos. Perón en el balcón le anuncia al pueblo trabajador la etapa política que se avecina y ratifica su compromiso con el pueblo, ahora como primer trabajador. Ahora vamos a pasar a algo, compañeros, que algunos ya quizá lo han visto, otros no, que está tomado de Leonardo Fabio, Sinfonía de un Sentimiento. Fabio, en el exilio, una de las cosas que hizo fue visitar embajadas de países latinoamericanos para pedirle si tenían alguna filmación o registro del 17 de octubre, porque no había quedado nada, habían hecho mierda a todos los coreanos. Y reconstruye embajadas cubanas y colombianas, y creo que la paraguaya, fueron los que más aportaron elementos fílmicos, que lo vamos a ver ahora, y vamos a ver ese discurso memorable de Coronel Perón, cuando sale a la plaza y terminan en Trabajadores Únanse. Sí, Jorge. Dos cosas que me importaría aportarle a los compañeros, sobre todo los más jóvenes. La primera de ellas es que en todas las universidades grandes del mundo hay bibliografía y bibliotecas sobre el peronismo y sobre todos los países, escrito en árabe, en chino, en japonés. Yo estuve en la Universidad de Stanford, por ejemplo, en Estados Unidos, tiene un ala completa de Perón. Es como un gran chinqué. La universidad tiene la capita de chinqué. Un ala completa es de Perón. Digo para que tengamos dimensión. Probablemente haya habido un hombre en el siglo XIX que fue Rosas, que era el más conocido argentino del mundo, y Perón, que era en el siglo XX. Esto digo para que tengamos idea de la dimensión de Perón y por qué hoy incluso Francisco está levantando esta idea. Pero lo que les quería contar, que tiene que ver con el 17 de octubre, para terminar con el relato de ahí, cómo se produce el traslado de Perón y Martín García a Lima y el día 14, no me acuerdo qué día, 15, cuando lo llevan a Perón a Martín García, él, esto relata justamente a alguien que tenemos ahí abajo, no vivo, desgraciadamente, fue mi maestro Florian Ferrara. Relata una cuestión que tiene que ver con Ramón Carrillo. En ese momento Ramón Carrillo era el jefe de cirugía del Hospital Militar Central. Claro, pues bueno, hospital. ¿Verdad? Sí. Primero va Martín García. Primero Martín García. El 15 escribe la carta de Vita, dice nos vamos a ir. Sí, enamorado, Perón enamorado. 50 años él, 25 años ella, no nada para hablar. Dice, bueno, si perdimos, por lo menos pasemos la vez, digamos, ¿no es cierto? Bueno, entonces, el 15 anoche, 16, Perón dice que se siente mal. Siente mal, está con fiebre. Entonces, la comisión de Martín García llama al Hospital Militar Central y manda un médico. Ese médico es el doctor Alvarado, que viaja con la lancha rápida a Martín García y le saca una placa a Perón por lo que en ese momento era una bocha de 100 miliamperes, eso que se usaba por las camas, y dice, tiene una neumonía. Había llevado una placa escondida y la cambia. Esto es un arreglo entre Ramón Carrillo y Perón. Entonces, el 16 a la noche, Perón vuelve a Luis María Campos al hospital militar internado con neumonía. Por neumonía. Esa noche la gente se entera de que Perón está de vuelta en Buenos Aires
y empieza esa movilización que vos decís de los delegados a la madrugada, porque Perón está en Buenos Aires, y esto es un dato revelador de cómo incluso Perón había arreglado con Carrillo, eso no cabe la menor duda, ¿no es cierto?, de cómo se puede a veces, no solamente desde la voluntad, sino también desde la inteligencia, plantear una situación para dar vuelta a algo que indudablemente no se conocía. O sea, Ramón Carrillo tuvo mucho que ver Qué con bueno. el 17 de octubre. Vamos ahora. Qué bueno. Escuchemos esto porque la verdad